Entiendo que habéis podido revisar la documentación que os ha subido la escuela respecto a este módulo, y en ese sentido pues vamos a hacer una serie de comentarios. En cuanto a las retribuciones variables más comunes, tenemos lo que históricamente se ha llamado bonus por competencias o habilidades, que en la actualidad prácticamente han perdido toda su aplicabilidad, en el sentido que se presupone que cuando contratamos a un trabajador, a un empleado a nuestra compañía y o le estamos formando, la propia formación puede suponer ya un desarrollo en su trayectoria laboral. En ese sentido, este concepto de bonus por competencias y habilidades, como os comentaba, ha dejado... me refiero a la presentación que tenéis en el campus online, en el campus web. Bueno, en este sentido la vais a tener. Si no la tenéis, no tiene mayor importancia. Perfecto. En segundo lugar, tenemos el que históricamente se ha denominado también bonus por objetivos. Básicamente son los resultados del área en el que el trabajador opera respecto a pagos, si se consiguen, no pago respecto a que no se consigan. En tercer lugar, tendríamos el que históricamente se ha denominado bonus sobre beneficios, o en su momento se llegó a denominar paga sobre beneficios, y esto básicamente se convertía en los términos clásicos en una paga más, en una nómina más para todos los trabajadores en función de la cuantía que en ese sentido estuvieran ganando, estuvieran siendo retribuidos por resultados de la compañía. Es decir, si la compañía llega a unos ciertos niveles de ventas, normalmente ventas, facturación y o rentabilidad, pero repito, básicamente ventas o facturación, todos los trabajadores obtenían este bonus o esta paga sobre beneficios. Y en cuarto lugar, el concepto tradicional del bonus de productividad. Esto tremendamente implementado y de muchísima valía en primas de producción o bonus de productividad, básicamente por criterios relacionados con la consecución de ciertos niveles con la actividad del empleado. Muy utilizado, como os decía anteriormente, en entornos productivos y o industriales en los que es tremendamente fácil y tremendamente objetivo la medición de resultados, como pueden ser, por ejemplo, producción de piezas por hora sin defectos, utilización de horas de máquina en el turno, etcétera, etcétera. En ese sentido, igual que tenemos una serie de bonus o retribuciones variables típicas, históricamente hablando, tenemos lo que se denomina el trayecto salarial en función de la variable temporal. En primer lugar, pues tenemos la retribución fija, a la que no vamos a hacer referencia ya que no corresponde a este módulo. En segundo lugar, lo que denominaríamos retribución variable inmediata, como pueden ser primas, incentivos, bonus o gratificaciones. Esta trayectoria temporal de la retribución viene básicamente determinada por tres variables. Uno es el tipo de industria, el tipo de empresa, el tipo del sector en el que trabajamos. Industrias o empresas más conservadoras normalmente se gestionan a nivel retributivo en los estadios menos evolucionados o más históricamente hablando implementados de esta evolución temporal que vamos a hablar en cuanto a la remuneración. También depende mucho, hemos dicho, la evolución de la empresa. En segundo lugar, el sector en el que pudiéramos trabajar. No es lo mismo, como os podéis hacer una idea, retribuir en un entorno pues altamente competitivo o lo que podríamos denominar moderno, como en una compañía más tradicional. En tercer lugar, tendríamos la variable cultura de empresa. Posiblemente pudiéramos medirlo, quizá no es 100% exacto, pero es una variable bastante cercana en el sentido de cuánto de evolucionado está mi compañía para implementar una u otra política. Edad media de la empresa. Evidentemente, empresas con personas más jóvenes trabajando en ella posiblemente den un valor superior a ciertas prácticas o praxis retributivas, como pueden ser retribuciones a la carta, retribuciones en especie o retribuciones de diferidas, que empresas pues con un histórico, con un volumen de empleados con más alta edad y más permanencia en la compañía, que están acostumbrados pues a una retribución, pues de alguna manera, más tradicional o más de toda la vida.
Estas retribuciones variables a largo plazo, podríamos hablar opciones sobre acciones, lo anteriormente o hace algunos años están de moda stock options o incluso acciones. En tercer lugar tendríamos la retribución en especie, como puedan ser automóvil, seguros, vivienda, créditos, formación, etcétera, etcétera. Retribución en beneficios sociales, o más denominado últimamente retribución flexible a la carta, vacaciones, ayudas de comida, compra de productos de empresa, pertenencia a clubs privados, y la retribución diferida, como pudiera ser el caso típico del plan de pensiones. Muy bien. En este sentido, los empleados, básicamente, igual que hablábamos del eje temporal, igualmente podemos hablar de un eje a nivel retributivo motivacional de los empleados, siguiendo la teoría clásica de motivación, como pudiera ser la de Herzberg, de factores higienizadores y factores motivadores. Acordaros que decimos que los higienizadores o los higiénicos son aquellos que no proporcionan la motivación, pero la falta de los mismos genera desmotivación, frente a los motivadores, que son aquellos que son los que generan la motivación de los empleados per se. Higiénicos típicos pues pueden ser condiciones de trabajo, relaciones interpersonales, supervisión, cosas de este tipo, frente a los satisfactores o los motivadores puro y duro, como pudiera ser logro, reconocimiento, poder, afiliación, contribución a un negocio de manera directa. En este sentido, pues básicamente los factores que determinan la permanencia de los empleados en las compañías, si la política retributiva tiene un efecto mantenedor o gestor del talento de la compañía, pues podríamos pensar en carrera, posibilidades de aprendizaje, un trabajo que sea diferente y desafiante, colegas, pertenecer a equipos de alto rendimiento o pertenecer a equipos de alto nivel, tener un jefe que reconozca los logros, que sea un buen líder y un buen coach y facilite el aprendizaje de las personas que pertenecen a sus grupos o a sus equipos, que sea un trabajo que no sea rutinario, que sea entretenido, flexibilidad de diferentes aspectos, como pudiera ser la política de conciliación, horarios de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Las tendencias compensatorias en los últimos tiempos nos llevan, como posiblemente habréis escuchado anteriormente, a una evolución desde una administración tradicional muy marcada por convenios colectivos, pactos de empresa, grupos profesionales, a un intento de las compañías de gestionar el riesgo de manera compartida, es decir, un ganar-ganar, perder-perder, básicamente más ganar-ganar que perder. Es decir, en la medida en que las empresas funcionan y obtienen los resultados que buscan, poder compensar de una manera más generosa a los empleados que forman parte o a los que contribuyen al éxito. Aplicación de sistemas probados de evaluación del desempeño y evaluación de las posiciones, mejorar y tener en cuenta las encuestas retributivas de mercado en la que nos posicionamos como compañía en el percentil, en el punto en el que de alguna manera nuestra empresa paga, nuestra empresa retribuye, y de esta manera podernos comparar con otras compañías parecidas. Políticas de posicionamiento de remuneraciones según nivel jerárquico, estrategias de retención del talento, ejecutivos y personas clave, y, como os decía anteriormente, negociaciones colectivas decrecientes y reducción de remuneraciones fijas o de alguna manera marcadas por temas de permanencia en la compañía, trienios, asuntos y conceptos de este tipo, y más ligados a consecuciones excepcionales, entendido como consecución excepcional toda aquella que contribuye de una manera importante, muy focalizada en clientes o mejora de resultados a través de clientes a lo largo del tiempo. Muy bien. La compensación como incentivo variable, pues evidentemente se puede concebir o podemos entender un incentivo variable o una retribución variable como un elemento motivador y básicamente direccionador o alineador con los resultados deseados de la compañía. Forma de compartir, como se decía anteriormente, riesgos y ganancias, control de costes, de alguna manera variabilizamos un coste que de otra manera no sería más que fijo, lo hacemos variable en el sentido de mejores resultados de compañía conllevará mejores resultados para los empleados a nivel retributivo y viceversa.
y una forma muy eficaz de comprometer a las personas respecto a lo que son los objetivos del negocio. ¿Qué variables se suelen incentivar como variables importantes en retribución variable? Pues básicamente se ha venido trabajando en un histórico de variable individual, en el que el resultado del individuo, de cada una de las personas, ha sido lo que ha determinado la retribución que cada persona pues haya podido tener a nivel variable, a un incremento cada vez mayor del componente grupal en la retribución variable, bien sea por departamento, por unidad de negocio, por unidad o por país, incluso a nivel corporativo. Evidentemente esto supone una situación en la que deberíamos ser capaces de diferenciar a qué niveles o hasta qué niveles podemos implementar variables o retribuciones variables basadas en grupo, más allá de las basadas en individuos. Es complicado gestionar variables grupales para individuos cuyo impacto en el resultado global de una compañía, de una unidad de negocio, es mínimo o cero. Es una máxima básica de gestión del desempeño o puesta de objetivos, que los objetivos deben ser alcanzables, y en todo caso la persona a la que se sitúa el objetivo tiene que poder gestionar de alguna manera sus actuaciones para poder llegar al objetivo. Si no son así, en todo caso se podrían constituir como absolutamente desmotivadores. ¿Cómo se puede financiar o qué se puede hacer en las compañías para intentar introducir sistemas de retribución variables? Pues por incrementos de productividad y o ventas, que en la medida en que el resultado de la empresa pueda ser mejor, los variables pudieran llevarse a cabo y en definitiva retribuirse. Reducciones de coste operacional, que en definitiva supone una mejora del operating income o del resultado operativo del margen de la compañía. Disminución de renta fija, a nivel de disminución de costes fijos pues de cualquier aspecto, en la medida en que queda de alguna manera más dinero disponible para la empresa, es decir, estamos reduciendo nuestros costes, estamos reduciendo nuestros gastos para intentar mejorar nuestros beneficios. Sustitución de beneficios de una naturaleza por otra, o lo que en los últimos tiempos, básicamente por tema de la crisis económica que sufrimos en España y en algunos otros países de nuestro alrededor, está ocurriendo, y es una reducción o un congelamiento de lo que son las retribuciones fijas, incluso pudiendo consolidar, y así se admite en ciertos pactos de empresa, en ciertos convenios colectivos, asumir para personas que tienen una retribución en una cierta cuantía, pues asumir dentro de esa cuantía de exceso las posibles subidas salariales marcadas por porcentajes, básicamente ligados a precio de la vida, precio del coste de la vida o IPC, y en este sentido sustituir estas posibles retribuciones por posibilidades que los empleados pudieran tener de retribución variable. Las ventajas del incentivo variable, bueno, pues como podéis os podéis imaginar, algunas de ellas o muchas de ellas son de bastante sentido común. El desempeño le focalizamos mucho más en aquellos aspectos que son primordiales para la compañía, y en este sentido alinea los objetivos de la compañía en su más alta esfera hasta los objetivos de cualquier persona que pudiera tener una retribución variable o pudiera acceder a una retribución variable. Premia a los desempeños sobresalientes, a los desempeños que marcan diferencias, como os comentaba anteriormente. Desincentiva o intenta eliminar el desempeño que podemos entender como normal y mediocre, desempeño que de otra manera en tiempos actuales pues supondrían evidentemente poner en riesgo a la compañía, pensando en que solo quedarán, o que en el mercado será de aquellos que estén mejor preparados y salgan fortalecidos de una situación tan dura como la que estamos viviendo actualmente. Y en todo caso, a nivel empresa, variabiliza los costes fijos de personal en la medida en que mejores situaciones de compañía, mejores consecuciones y rendimientos de la compañía deberían llevar asociados mejores situaciones retributivas para sus empleados. Los factores críticos de éxito, o aquellas variables que se suelen medir a nivel de mandos, a nivel de responsables, pudiéramos comentar, pues
cumplimiento de metas específicas como pudieran ser margen operacional, meta de ventas, metas de producción, mix de productos que vendemos o lanzamos al mercado, carteras de clientes por mayor número de clientes o reducción de clientes conflictivos, por ejemplo, por temas de impagados, temas de este tipo, costes, reducción de costes variables relevantes, cumplimiento presupuestario o lo que nos podría atacar a nosotros o ser susceptible en nuestro caso, que somos personas básicamente de recursos humanos, mejora en una, pues lo que pudiera ser una encuesta típica de clima laboral. Fenomenal. Los factores críticos de éxito comúnmente incentivados, pues veíamos anteriormente para mandos supervisores, para personas de que pudiéramos entender, por ejemplo, como comerciales, ejecutivos de cuenta o personas que impactan, no solo comerciales, básicamente de una manera limitada a los resultados de la compañía. Podrían ser pues objetivos por consecución de resultados, de ventas o no ventas, objetivos específicos por producto o servicio en cuanto, por ejemplo, introducción en el mercado, tiempo de lanzamiento del mismo, etcétera, objetivos específicos por cliente, línea, cuotas de mercado, distribución del producto, visibilidad de producto, fidelización de clientes, formación de clientes, visitas comerciales atendidas y atendidas exitosamente y de alguna manera pues éxito en el trabajo, bien sea un trabajo de índole comercial o de índole no comercial. Muy bien. En cuanto al variable que hablábamos anteriormente, hemos venido comentando el aspecto de la introducción de los variables a nivel grupal versus los variables a nivel individual. Básicamente esta introducción se ha acelerado en el sentido de la necesidad de comprometer más a los profesionales por parte de las empresas en tiempos en los que las mejoras retributivas fijas están muy medidas, las compañías optan por situaciones retributivas diferentes en las que el coste fijo pues básicamente o no es la opción preferida o básicamente no es una opción porque podría introducir en riesgo a la compañía, sino en la introducción de resultados de empresa. Esta introducción de resultados de empresa en la retribución variable de cualquier empleado de cualquier compañía no es nueva y podemos tener ejemplos de muchísimos años en las que ya en los años 50-60 pues había en ciertos entornos productivos en algunos países europeos y en Estados Unidos lo que se denomina la prima de producción grupal o la prima de producción por grupo, en la que todos los empleados asignados o todas las personas, todos los trabajadores asignados a ese grupo pudieran tener una prima de producción, además en este caso lineal e igual entre todos, por cierta consecución de la que es responsable el grupo. La cohesión del grupo en principio es una variable interesante e importante a valorar para este tipo de retribución, en la medida en que una mala consecución de uno de los miembros del grupo entorpece la consecución del resultado global, pensando en que el grupo va a poder ser capaz de autogestionar una situación de esta naturaleza que en definitiva no ayuda al grupo, no ayuda a los empleados y no ayuda a la compañía para la que trabaja. Evidentemente todo este aspecto de retribución variable que supone o que pueda suponer un incremento de costes variables, lo que ha determinado en los últimos tiempos es que, si bien es verdad que mayores personas y niveles profesionales o grupos profesionales de empleados que hasta hace pocos años pues básicamente no tenían retribución variable, han empezado a tenerla, pero también es verdad que como la retribución básicamente es dinero, no solo, pero básicamente es dinero, y dinero es coste, el salario es coste para la compañía, pues hay que controlarlo mucho. La decisión más normal que nos encontramos en la mayor parte de las empresas es introducir a más personas en sistemas de retribución variable y reducir el porcentaje de la variable de la globalidad de los empleados. En este sentido, el monto total o el montante total es parecido, con un grupo más importante introducido en un sistema de retribución variable. La tendencia en el futuro, pues básicamente, como comentamos anteriormente, el eje temporal es a introducir retribuciones variables en medio a largo plazo, como pudieran ser retribuciones basadas en proyectos y en proyectos sostenibles a lo largo del tiempo. Imaginaros pues
una fidelización de cliente que pudiéramos operativizar en los términos que pudierais pensar, como pueda ser no solo que vendemos y este cliente nos compra productos o servicios en el hoy, que lo tendríamos que retribuir ciertamente para que las personas pudieran ver que esa actuación es importante para la compañía y contribuye a la consecución del resultado final de las empresas, sino que no es tan importante que el cliente nos compre que también, sino que el cliente nos compre ciertas cantidades o poderlo atender correctamente para que nos compre ciertas cantidades de producto o de servicio a lo largo de un periodo temporal más largo, como pudiera ser pues 2 años, 5 años, etcétera, etcétera. Un ejemplo de este tipo lo podemos tener calendarizando o marcando como fases ciertos hitos en cualquier proyecto. Y proyecto no hablamos solo de proyectos de largo plazo. Cuando nosotros iniciamos, imaginaros un plan estratégico en una compañía o lanzamos un producto, pudiéramos marcar ciertos hitos temporales para el lanzamiento de ese producto o para la consecución de ese proyecto, que en definitiva es lanzar el proyecto exitosamente en el tiempo que tiene que estar, que el producto se venda o el servicio se venda correctamente a lo largo de toda su vida del producto de servicio y que muera con los términos y en las cantidades que inicialmente se marcaron. En ese sentido, no solo retribuiríamos ese lanzamiento en el momento inicial en el que hemos conseguido el límite temporal para lanzarlo, sino que de alguna manera estamos involucrando a esas personas que lo lanzaron en el mantenimiento correcto de la vida del producto y de la consecución de los resultados que dicho producto debería proporcionar a la compañía. ¿Está claro hasta aquí, hasta este momento? Ok, fenomenal. Pues me gustaría compartir con vosotros, en primer lugar, si tenéis cualquier duda respecto a retribución variable, la vamos escribiendo en el chat para ir contestándolas, y mientras tanto me gustaría compartir con vosotros las experiencias de retribución variable que he vivido básicamente en toda mi trayectoria profesional, que han sido, entiendo, variopintas. En mi primera, en la empresa que primero trabajé, esta era una empresa del entorno industrial en la que se venden equipos mecánicos como proyectos básicamente llave en mano. Esta empresa lo que proporciona es un variable de alguna manera prácticamente en exclusiva respecto a... Un momentito, por favor. Vale. Un variable prácticamente en exclusiva respecto al valor del contrato que un cliente podía hacer a la compañía. Valor del contrato simple y llanamente a nivel euros, no se tiene en cuenta calidad o nivel de la máquina en este caso vendida, sino básicamente los euros que un contrato supone para la compañía en cuanto la compra de ese equipo por parte del cliente, más todos los aspectos de mantenimiento en el medio y largo plazo y servicios incluidos. Entonces, en este sentido, como podéis imaginaros, la actividad básicamente del comercial es la de conseguir el contrato en las condiciones de más alta gasto o inversión económica por parte de nuestro cliente. Pero si hacéis un análisis o hacemos un análisis crítico de este tipo de retribución, como podéis imaginaros, nos encontramos con ciertas variables que poco o nada son tenidas en cuenta y que pueden poner en riesgo las operaciones comerciales de esta compañía, y son básicamente, en primer lugar, la rentabilidad, que no es controlada en este caso por la fuerza comercial o los comerciales, que son básicamente los que tienen retribución variable en esta compañía, sino que es controlada desde otro nivel, otro departamento de la compañía, como pudiera ser el departamento financiero. ¿Qué ocurre en este sentido? Que si bien es verdad que los variables que pudieran tener las fuerzas de venta de esta compañía pudieran ser altos en función de un porcentaje, básicamente es una comisión sobre la venta, un porcentaje respecto al contrato, se pueden poner en riesgo ciertos aspectos de rentabilidad de cada uno de los proyectos que evidentemente
tienen que ser validados por el departamento financiero, que además el departamento financiero tiene que dar su ok antes de poder vender ningún producto. En este caso podemos dejar a ojos de el cliente unas ciertas aceptaciones de condiciones por parte de las fuerzas de ventas en no coincidencia o no coherencia con las políticas de márgenes y las políticas de servicio que pudiera marcar el departamento financiero, y en definitiva generar cierta discrepancia a ojos del cliente. Evidentemente tiene ciertas contras. ¿Cómo podríamos solucionar este tipo de actividades? En primer lugar, dándole mayor participación en las ofertas comerciales al departamento financiero, y o lo que es más sencillo, introducir una segunda variable poco a poco a nivel compensatorio y a nivel retribución variable, como pudieran ser otros aspectos de las operaciones comerciales, como pudieran ser rentabilidad, como pudieran ser tiempos de puesta en marcha de máquinas, es decir, ciertas variables que no fueran única y exclusivamente el valor del contrato. En segundo lugar, tenemos un entorno básicamente productivo, en el que nos encontramos con un caso diametral opuesto al anterior. En este caso, básicamente todas las personas de la compañía tienen una cuantía variable determinada básicamente por su banda o por el nivel de su puesto. En cuanto a banda o nivel de su puesto, las bandas o nivel de puesto vienen de lo que históricamente se han entendido como categorías o grupos profesionales, en la que en una empresa en la que yo trabajo estoy asignado o mi puesto es de un cierto nivel, en el que debería tener una retribución básicamente parecida a otras posiciones que estuvieran incluidos en el mismo nivel. El concepto de banda es un concepto más elástico, más flexible, y nos proporciona a nivel empresa ciertas ventajas en la gestión retributiva, como pudieran ser puestos que a nivel, o personas en este caso, que a nivel retributivo pudieran estar en un nivel similar, pero que a nivel puesto hay una cierta diferenciación, y que en este caso a nivel de retributivo pudieran estar en una retribución parecida, pero a nivel banda de puesto se marca claramente qué puesto tiene una banda más alta y en definitiva qué posición aporta más al valor de la compañía, al negocio. Y en este caso estamos hablando de posiciones, no estamos hablando de personas. Las bandas van contra puestos que no contra personas. En este sentido, en función de la banda que se ocupa dentro de esta compañía, tendríamos básicamente un porcentaje, un variable que viene porcentualmente marcado sobre salario fijo. Con un volumen de empleados a nivel producción o mano de obra directa importante, esta compañía decide de alguna manera incentivar todo lo que pudiera ser desarrollos o desempeños excepcionales a nivel empleado, por una parte, a nivel sección, por otra parte, a nivel departamento de producción, por otra parte, y a nivel desarrollo de compañía o resultados de compañía en último lugar. Igualmente, para otros niveles que no sean niveles de mano de obra directa, a nivel de operación, como pudiera ser pues ingeniería, mantenimiento y departamentos de este tipo, estaría considerando variables a incentivar como desarrollo exitoso de proyectos en tiempo y económicamente rentables, es decir, de acuerdo a presupuesto, lo que de alguna manera garantiza no solo que los resultados de la compañía están marcados en objetivos de los empleados, sino que la empresa demuestra y enseña y determina a los empleados que ciertos no incurrir en gastos o consideraciones de márgenes pueden ser interesantes. Esta compañía en su retribución es relativamente cortoplacista, no está estableciendo, no está pensando en resultados a medio plazo, que quizá es un paso que en su momento pues debería dar o debería optar para ir un pasito más allá en cuanto a retribución variable de sus empleados. Damos un pasito más y nos vamos a otra empresa industrial típica, en la que nos encontramos un sistema retributivo tremendamente objetivo, que intenta ser tremendamente objetivo,
para el personal básicamente de mano de obra directa y basado en resultados de compañía, resultados departamentales para el resto de las áreas. Obvia, excepto para la fuerza comercial, los resultados, las consecuciones individuales, en las que sí se tienen en cuenta las consecuciones individuales a nivel objetivos de venta, pero básicamente los obvia para el resto de las posiciones. En esta empresa, con un comité de empresa tremendamente fuerte, la compañía y el comité de empresa firman un sistema de retribución variable muy basado en lo que ha sido históricamente las primas de producción. Las primas de producción, que básicamente se introdujeron en España a partir de los años 60, 70 y vienen pues de lo que viene siendo o de lo que fue en su momento la industria clásica tanto en Europa como básicamente en Estados Unidos, determina en primer lugar piezas por unidad de tiempo persona. Este sería el primero de los criterios. En segundo lugar se introduce el criterio de piezas buenas, piezas malas, es decir, no vale solo producir por producir, sino producir a piezas o producir piezas que cumplan los requisitos de calidad, los requisitos de cliente. Básicamente se establece un sistema retributivo en el que se da un valor numérico a cada una de las piezas, productos que se fabrican. Esto evidentemente, el rango de productos que nuestra empresa, si queremos implementar algo parecido, tiene que ser limitado, porque si no tendríamos un rompecabezas de productos tremendo, en la que se da un valor numérico a cada una de las piezas que se hacen. Imaginaros que el producto A vale 1, el producto B vale 0,90, el producto C 0,75, el producto D 1,25. En este caso la producción es la que se determina por plan de producción de compañía, marcada por cliente, es decir, no es las piezas que nosotros queremos desarrollar como empleados de la compañía, sino porque posiblemente pensaríamos todos, y sería lícito pensar en fabricar piezas de 1,25, que además son más costosas de fabricar y son más difíciles de fabricar. Planes de producción básicamente marcados por clientes, y son piezas o productos que hay que entregar en una fecha determinada. En esa fecha determinada se ha podido cerrar el plan de producción, y los N productos que correspondan tienen un valor total que puede ser pues N. Imaginaros que tuviéramos que hacer tantos productos o servicios, 1000 productos de categoría A que hemos dicho que vale 1, 2000 productos de categoría B que vale 0,90, 3000 productos de categoría C que vale 0,75 y 200 productos de categoría D que vale 1,25. Si nosotros hacemos esta contabilización y tuviéramos que fabricar 8000 productos en total, pues tendríamos un valor a nivel prima de producción de, pues imaginaros, 7400 puntos. 7400 puntos sería lo máximo si todas las piezas. Carmen, ¿alguna duda respecto al discurso que estoy trasladando de valor relativo de los productos? Ok, imaginaros que en este sentido, si tenemos que hacer 8000 productos o prestar 8000 servicios, el valor máximo de prima de producción que podemos tener para ese mes o para ese trimestre, la unidad temporal, da lo mismo, sería de 7500. Si hiciéramos todos los productos o prestáramos todos los servicios con el 100% de piezas o de servicios prestados, ok, nuestra prima de producción máxima por operador sería de 7400 puntos. Evidentemente cada uno de estos puntos tiene un valor numérico en moneda, básicamente en euros. El punto vale tanto. En ese sentido se marca un escalado entre tantos, de 7400 puntos a 7200 se obtendría el 100% de los puntos. De 7200 a 7000 el 95% de los puntos, es decir, el escalado que hubiéramos pactado pues en ese sentido con comité de empresa, con la representación de los trabajadores. Este es un sistema fácilmente explicable, en el que evidentemente los trabajadores y los operadores reciben un feedback inmediato, en el sentido de que saben evidentemente cómo van. Se penaliza las malas consecuciones o se incentiva la calidad y el buen desempeño de cada uno de los trabajadores,
y es un sistema fácilmente explicable y relativamente sencillo traspasarlo a datos numéricos. En este sentido, básicamente ese plus, esa prima de producción global, determina que los trabajadores tienen que velar porque la producción global de la compañía tiene que ser correcta. En caso de que no lo sea así y los trabajadores no consigan o la compañía no lo consiga, evidentemente tendrían una menor prima de producción, un plus de producción. Problemáticas de este tipo de situaciones retributivas o retribuciones variables. Básicamente que no se pueden escapar productos que por darlos como buenos no lo son y llegar al final de el ciclo, al final del proceso, como productos buenos que han dado todos los niveles de operadores y que al final el control de calidad final o el inspector final lo dé como malo. Es un producto que resta, evidentemente, o que no suma, y que en definitiva la compañía ha gastado dinero cuando es un producto de no valor añadido, porque nuestro cliente no está dispuesto a pagar por él o no es admisible de acuerdo a sus requisitos de calidad. ¿Entendido este concepto, este sistema? Fenomenal. Vamos un paso más allá y en este sentido otra empresa fabricante de un producto diferente, pero básicamente con un sistema parecido, en el que hay una variable importante en la que hay un peso mayor en la individualidad de las actuaciones de los empleados, ya que es cierto que en este caso la destreza, el skill de los diferentes operadores marca los rendimientos de producto, es decir, producto técnicamente complejo con operadores o profesionales técnicamente competentes, en los que piezas que cuestan fabricar y son difíciles de fabricar mucho dinero son tenidas en cuenta en cuanto a piezas buenas malas, es decir, el criterio calidad en este sentido es más importante que el criterio cantidad. No es tan importante la manufactura de muchas piezas en cuanto a su número, sino de que las piezas que salen a nivel operación sean correctas, ya que las piezas fabricadas no pueden ser moldeadas de nuevo o no pueden rehacerse de nuevo, por lo tanto es un producto que se pierde, con todo lo que supone la compra de la materia prima, más todos los procesos de tiempo, trabajo de personas, horas de máquina, etcétera, etcétera, que pudiéramos introducir. Por lo tanto, este sistema incluye básicamente una variable respecto a la retribución muy modulada por la calidad de las piezas. Y en último lugar, me gustaría comentaros el caso, pues quizá más complejo, en la medida en que pues reúne básicamente todas las posibles retribuciones que hemos visto, y es por una parte una empresa que fabrica y comercializa un alto volumen de productos e igualmente presta una serie de servicios que considera de alto valor añadido para sus clientes. En los diferentes sectores, en las diferentes áreas de empleados que pudiéramos tener esta compañía, pues básicamente les podría aplicar casi todos los sistemas retributivos que hemos visto anteriormente y algunos más. Por una parte, la dirección de la compañía se mueve básicamente por una situación de retribución en función de resultados de la empresa, o de retribución de resultados de la empresa más de la unidad de negocio que se gestiona. Por lo tanto, la retribución de medio-largo plazo está muy relacionada con la estrategia de la compañía, como no podría ser de otra manera, y poco o nada relacionada con lo que son las consecuciones individuales.
¿Qué procura, qué promueve una retribución de este tipo para la dirección de la compañía? Pues básicamente una focalización en resultados generales de la empresa en cuanto cifras de ventas, cifras de márgenes, introducción de nuevos productos y nuevos servicios en el mercado en el tiempo marcado, y muy focalizado, como os decía anteriormente, con la estrategia de la compañía. Por su parte, el siguiente nivel de reporte a comité de dirección se mueve básicamente en una situación de resultados de división. Es decir, estas personas que gestionan una unidad de negocio, una división o un departamento, se mueven básicamente por objetivos de división y en dentro de todas las áreas, como pudiera ser un área de logística, como pudiera ser un área de recursos humanos, como pudiera ser un área financiera, en la que estos responsables tienen una pequeña parte de resultados general de la compañía, básicamente margen y ventas, y luego el grueso de sus objetivos en dos niveles. En primer lugar, resultados de su departamento, unidad, así como resultados de los equipos que gestionan. Departamento unidad, que podría ser, pues en el caso de recursos humanos, pues por ejemplo coste de personal, por ejemplo absentismo de la compañía, por ejemplo satisfacción de empleados, por ejemplo tiempos de selección de personas, por ejemplo errores administrativos, objetivos de este tipo. En el área financiera, pues días medios de cobro, días medios de pago, coste de financiación. En el área logística, número medio días de pedidos de entrega número medio de días de entregas, número medio de días de devoluciones, errores cometidos en entregas de productos, coste de transporte. En otras áreas, por ejemplo el área de marketing, inversión o retorno sobre ventas, de inversión de campañas, promociones, etcétera, etcétera. Cuota de mercado, objetivos de esta naturaleza. El siguiente nivel, lo que pudiéramos entender como técnicos administrativos, está relacionada con los objetivos de sus responsables en cuanto cumplir la parte que les toca de desarrollo de los equipos, como pudiera ser ya aspectos más operativos. En el área comercial, pues objetivos de cada uno de los comerciales por cliente, por línea, por margen. En el área de recursos humanos, pues una persona que esté relacionada o que esté trabajando en administración de personal o en recursos humanos en general, da lo mismo, pues un tema de absentismo en el que es el responsable de la consecución final de ese objetivo. En el área financiero, pues número de errores en facturación diarios, número de errores en facturación trimestral. En el área de transportes, pues carga correcta de contenedores o carga correcta de palés, bueno, diferentes aspectos. A continuación tendríamos una parte industrial o de fabricación que básicamente tiene una parte de incentivo variable en función de disponibilidad para acciones diferentes a lo que pudiera ser su trabajo, como pudiera ser horas de formación fuera de jornadas laborales, minutos de comunicación o tiempo que dedican las personas a recibir comunicación de la empresa, ideas o propuestas de mejora. Sí, un momentito, Marta, ahora mismo conectamos. Ideas o iniciativas de mejora que pudiera tener un rendimiento positivo en los tiempos de producción, mejoras introducidas o mejoras propuestas en maquinaria, y luego evidentemente pues un ratio de productividad más puro y duro, como pudiera ser volumen de productos por turno y por hora, o volumen de producción por turno, por hora y por persona. En este sentido igualmente se puede introducir, pues por ejemplo, errores de máquina o fallos de máquina que se produzcan en el turno, que esto podría ser una medida quizá directa o indirecta de la bonanza de mantenimiento que pudiéramos tener en nuestras máquinas. Comenta Marca, todos estos indicadores serían para la retribución por productividad. Sí, evidentemente, hemos dicho anteriormente que cuando introducimos un sistema de retribución variable, uno de los aspectos que perseguimos como compañía y que intentamos hacer entender a los empleados es compartir riesgos. Es decir, no vale actualmente en este sentido
actuaciones mediocres o actuaciones medias, porque básicamente el mercado será de aquellos que estén en la parte derecha de la curva, aquellos que se tildan de excepcionales, porque la normalidad, los aspectos mediocres o los rendimientos mediocres, los productos mediocres, los que no ofrecen un valor diferencial para clientes, pues básicamente están abocados al fracaso, en la medida en que se limitan a entrar a una competición por precio. El ejemplo, sin dar demasiados nombres que pudiéramos tener pues con una marca como la que podéis tener todos en vuestra cabeza respecto a teléfonos móviles inteligentes o smartphones, no es tanto lo bueno o malo que es el teléfono y lo bonito o feo que es el teléfono, que evidentemente es así, sino el valor diferencial, el valor añadido que me aporta un cierto teléfono por el que estoy dispuesto a pagar 300, 400 o 500 euros. Los teléfonos que no tienen ese cierto valor diferencial, básicamente porque se compran por precio. Es decir, si nuestra firma está valorando el posicionamiento de un producto y evidentemente las prestaciones o las características que pudiera ofrecer ese producto son de nivel medio, la competición que vamos a tener contra nuestros adversarios o nuestros competidores es básicamente de precio, porque esas prestaciones me las podría encontrar en cualquier otro modelo de la competencia, quizá a un precio algo superior o algo inferior. Evidentemente nuestra mentalidad como comprador es intentar quizá gastarnos menos, ¿no? Si estamos sin embargo por contra dispuestos a invertir o gastarnos una mayor cantidad de dinero pues en tener un vehículo que entendemos que nos aporta cierto estatus, cierta diferenciación con nuestros iguales, con gente a la que nosotros entendemos que son iguales, o nuestro teléfono o nuestro ordenador, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, Marta, evidentemente todo lo que nosotros introducimos como retribución variable tratamos de maximizar aquellos aspectos en los que la compañía se quiere focalizar. De hecho, los inicios de la retribución variable, como pudieran ser las comisiones o las primas de producción, son básicamente a más, es decir, a más piezas o a más y mejores piezas, más retribución, es un efecto de ida y vuelta, más retribución, más compensación para esa persona que es capaz de hacer más. Y en último lugar, pues esta compañía que igualmente pues mantiene una actividad importante en retail o en comercio minorista, pues básicamente compensa a sus trabajadores de retail, de tienda, por decirlo de alguna manera, por una parte a los supervisores o a los responsables de este retail, de esta tienda, por resultado global del negocio, es decir, resultado global del negocio en cuanto a cifra de ventas, facturación, en cuanto a volumen de devoluciones, en cuanto a quejas de clientes que pudieran darse y algunas variables más. Incluso en este caso, al ser un gestor de negocio, podríamos introducir perfectamente variables dentro del área, lo que hemos entendido más típicamente de recursos humanos, como pudieran ser pues horas perdidas, como pudieran ser absentismos, como pudieran ser accidentes de trabajo, como pudieran ser productividades de empleados, por ejemplo. Y a las personas pues que atienden quizá más directamente a los clientes que pudieran visitar sus tiendas, pues básicamente como podéis encontrar en cualquier gran distribuidora comercial o en cualquier comercio típico, básicamente comisiones sobre ventas, porcentajes sobre venta hecha por un empleado, al que en este caso esta compañía entiende y enriquece con un resultado, con una comisión, una pequeña parte de comisión global para todos los empleados, la misma que supone el resultado de la empresa. Es decir, no importa, o no, lo único que importa es que yo como trabajador de esta compañía haga yo la venta, porque se puede canibalizar los clientes en la medida en que varios posibles vendedores o dependientes pudieran atender al cliente y el cliente se pudiera sentir de alguna manera incómodo, sino hay ciertos criterios para determinar el cliente qué persona le tiene que atender, y además la contribución de esa persona en el resultado individual que es básicamente para esa persona, contribuye también al resultado global del negocio. Muy bien,
Me gustaría que pusierais, comentarais los aspectos que quisierais que incidiéramos, o dudas que podáis tener. Muy bien, a mí me gustaría haceros un par de preguntas y que estableciéramos un pequeño debate al respecto. Bueno, antes, Alicia, entiendo que este tipo de sistemas se aplican en grandes empresas y en pequeñas. No necesariamente, Alicia, es decir, cuando hablamos, por ejemplo, parte sí y parte no. Hay ciertos aspectos que evidentemente ciertas empresas, como decíamos anteriormente, en función del tipo de compañía, sector, tamaño y evolución cultural de la compañía, pues no son aplicables, y además tampoco deberían serlos, porque no es la necesidad que posiblemente determinen sus trabajadores. En este sentido, evidentemente no es lo mismo la empresa de la farmacia de la esquina que está cerca de nuestro domicilio, de nuestra casa, a lo que pudiéramos entender como los empleados de Google. Las dos son empresas, evidentemente, pero son absolutamente diferentes por tamaño, por cultura, por tipo de empleado, por demanda incluso de los empleados. Nosotros con la retribución, con cualquier aspecto de la retribución en su eje temporal, retribución a la carta, retribución en medio y largo plazo, retribución variable, evidentemente las compañías han ido intentando optimizar sus sistemas de retribución en la medida que suponga una mayor eficiencia de los costes de personal. Esto es evidente, pero también tiene que responder a una demanda por parte de los empleados. No sería muy razonable plantear una política retributiva parecida en los dos ejemplos que yo os comentaba, en una multinacional con presencia múltiple, con un volumen de empleados, a una empresa familiar, por ejemplo. La empresa familiar, dentro de nuestro eje de evolución, pues posiblemente si utilice, y así ocurre en la mayor parte de las pequeñas tiendas que os podéis encontrar cerca de vuestras casas, de vuestros domicilios, que si tiene empleados contratados, pues pueda tener comisiones sobre ventas. Esto es un tema que básicamente se hace desde hace muchísimos tiempos y que se ha hecho y se viene haciendo en algunos entornos. Tanto vendo, de hecho este es el concepto de comisionista típico de toda la vida, una persona pues que tiene una relación básicamente mercantil con una compañía, en la que se puede entender como lo que podemos pensar en nuestras cabezas como un autónomo, en la que hace servicios, presta servicios, vende cosas y cobra sobre ese porcentaje de ventas. Yo vendo productos o servicios por una cuantía de tantos euros y hemos pactado previamente qué porcentaje me voy a llevar yo. Cuanto más venda, evidentemente más retribución voy a tener. Pero no necesariamente toda la parte de retribución variable es aplicable a grandes empresas. Y además, en los tiempos en los que nos estamos moviendo, como os decía anteriormente, cada vez más y más compañías, si bien en los años 80, 90, el tema de retribución variable pues estaba básicamente limitado a lo que pudieran ser los directivos, los directores o los mandos de alto nivel, se ha ido democratizando en un intento por parte de las compañías de mejorar el compromiso de sus empleados y alinear los objetivos de todas las personas, así como flexibilizar ciertos costes fijos que suponen problemáticas, podía llegar hasta de supervivencia de la compañía, pero en todo caso problemáticas de ciertos costes fijos de la empresa difícilmente sostenibles en situaciones como la que pudiéramos encontrar. Tenéis que pensar que aproximadamente, y en función de las compañías, el coste de personal, es decir, lo que cuesta a las personas que trabajan en la empresa, entre retribución, entre seguros sociales, seguridad social, retribución de cualquier tipo, sea variable, sea especie, pero básicamente retribución y costes sociales de los empleados, pues puede suponer entre el 10-15% y el 30 al 35%. Evidentemente, imaginaos una compañía que pudiera tener un 30% del coste total de mano de obra o de coste de personal, pues una elevación de esto sin una elevación correlacionada del margen pues puede poner en serio riesgo la supervivencia de la compañía. Modelos de retribución flexible, retribución a medio y largo plazo, evidentemente están lejos a pequeños negocios o a pequeñas empresas
que no se lo plantean y posiblemente no se lo tengan que plantear porque no es motivo de su guerra, pero sí evidentemente pueden, y de hecho muchísimos negocios pequeños tienen incentivos o tienen retribución variables, pues básicamente para sus fuerzas comerciales. Otra pregunta: ¿puede evolucionar lo variable más allá de las comisiones por ventas en la pequeña empresa precisamente para esa mejora de los compromisos? Bueno, pues introducir pequeñas correcciones, no tanto relacionadas con las comisiones de ventas, sino introducir pequeñas correcciones y empezar a retribuir como variable aspectos que para la compañía sean interesantes. Es decir, el caso típico de una empresa que pudiera tener comisiones puras y duras por ventas para sus comerciales, para sus gerencias, para sus jefes de alguna manera o para sus encargados, a aspectos como pudiera ser, por ejemplo, compañías como Leroy Merlin, como MediaMarkt, como la plataforma de la construcción, empresas con más o menos tamaños, algunas de ellas consideradas como multinacionales y otras de reciente creación, y compañías 100% españolas, en las que de alguna manera pues personas que tienen variables como pudieran ser jefes de sector, jefes de sección, es decir, personas que tienen asignada el negocio total de un pasillo o la consecución de los resultados de ese pasillo. Inicialmente podríamos pensar que en ventas, como no puede ser de otra manera, introducir ciertos conceptos diferentes en la retribución variable de estos profesionales, como pudiera ser, por ejemplo, posicionamiento de los productos, limpieza de los lineales, visitas de clientes, compren o no compren, de visitantes. Estos ciertos aspectos que se van introduciendo muy poquito a poco y de una manera muy progresiva, explicando muy bien a las personas a las que se les aplica por qué es importante introducir estos otros indicadores en una retribución variable, porque básicamente responden a una necesidad de compañía por valor diferencial respecto a competidores. Si yo, que trabajo en la empresa A, quiero diferenciarme de la empresa B haciendo más menos o vendiendo más menos el mismo número de productos o servicios, en algo me tengo que diferenciar, y me tengo que diferenciar porque mis expositores, mis lineales, mi atención al cliente es diferencial. Evidentemente, si yo como empresa, vosotros como empresa, queréis potenciar esta serie de aspectos, tenéis que focalizar a las personas en esos aspectos. La focalización más rápida, o uno de los aspectos más rápido para focalizar, que no el único, porque evidentemente hay que trabajar la formación, la información, el compartir con los empleados, es un aspecto retributivo en el que, oye, que si nosotros como compañía tenemos los mejores o los más vistosos lineales evaluados, por ejemplo, a nivel encuesta cumplimentada por consumidores, pues es una mejora o tiene un cierto retorno retributivo para los profesionales. ¿Contestado, Alicia? Ok, fenomenal. Os estaba comentando un par de aspectos que me gustaría que compartiéramos como debate en cuanto a la retribución variable. Si hemos dicho que la retribución variable básicamente se ha ido incrementando en el número de personas que acceden a la misma frente a una reducción de esta retribución variable en la globalidad de los empleados para que el montante total sea igual o parecido, ¿qué podemos hacer con nuestras personas que ya venían con una retribución variable y que de alguna manera ven o sienten o entienden que su retribución variable puede reducirse en la medida en que hay que introducir a otros? ¿Cómo podemos solventar este tipo de situaciones para personas que históricamente han ocupado ciertos puestos de responsabilidad y que entienden que su retribución variable, pues ya no hay ese diferencial con los que entendíamos que yo tengo retribución variable, otros no, o yo tengo una retribución variable de alguna manera claramente diferenciada respecto a otros? ¿Qué se ocurre? ¿Cómo podemos abordar esta problemática para con estos empleados que son pues relativamente importantes o importantes para nuestra compañía?
en este sentido, nuestro eje temporal de retribución de alguna manera nos contesta a esta situación. ¿Qué ha ocurrido o qué ocurre con compañías en las que pasa esto? Hay un grupo de personas que en el histórico pues han tenido una parte de retribución variable relativamente importante, que el grueso de las personas o no la han tenido o ha sido muy pequeña, y que siguiendo la lógica que hemos comentado anteriormente, y de cara a mantener los costes de nuestras personas dentro de presupuesto o bien controlados, intentamos introducimos más personas en variable o en un variable más potente, y que de alguna manera en algún sitio tenemos que reducir nuestro coste de personal, básicamente o quizá por una garantía de retribución fija de continuo en crecimiento a lo largo del tiempo. De hecho, las líneas retributivas de muchísimos convenios colectivos, de muchísimos pactos de empresa van por aquí, y es garantizar o poder modificar la retribución fija si los resultados de la compañía lo permiten, y en segundo lugar facilitando nuevas opciones como pudieran ser retribuciones a la carta o retribuciones variables a largo o medio plazo por consecución de resultados por proyecto. Es decir, no tanto hago trabajo y en el corto periodo de tiempo obtengo una compensación, sea económica o no económica, sino diferir esa compensación con unos beneficios de más valor o que puedan ser interpretados por más valor añadido al empleado, plan de pensiones, opciones sobre acciones, para reducir el impacto del coste de personal en el corto plazo. ¿Entendido? Ok. Preguntas, dudas respecto al tema de retribución variable. ¿Alguna cuestión que en vuestras empresas o en las empresas en las que hayáis podido trabajar queráis poner encima de la mesa y compartir con el resto de vuestros compañeros para que la discutamos, para que la tratemos, aparte de lo que comentaba vuestra compañera en cuanto a las pequeñas empresas? ¿Alguna persona que quiera compartir dudas, preguntas respecto a algún? Perfecto. Retribuciones en las administraciones públicas. Bueno, actualmente hay algunos niveles ya a los que trabajáis o habéis trabajado para administración pública. Quizá conozcáis que hay algunas administraciones públicas. Es verdad que no está generalizado para todas las posiciones de todos los diferentes niveles profesionales existentes, pero sí en algunos casos, además en este caso viene más quizá relacionado con los aspectos autonómicos o con posiciones que han desarrollado las autonomías más que con la administración central del Estado o con las administraciones locales o municipales, como aquello que llaman el plus de producción o el plus de productividad, y que supone pues consecuciones en tiempo, y en esto no está alejado de lo que pudiera ser un objetivo marcado en una empresa privada típica, o por jornadas superiores en las que se cierra o se pacta con ese grupo profesional básicamente por convenio colectivo o por acuerdo cerrado a nivel grandes sindicatos, organizaciones sindicales a nivel nacional, como pudieran ser comisiones obreras, UGT, uso y entidades de este tipo, mayores horas de trabajo de ciertos empleados o trabajo por la tarde si básicamente el servicio público solo se presta por la mañana, porque de alguna manera el servicio público no puede única y exclusivamente prestarse por la mañana. Por ejemplo, situaciones en las que ciertos servicios públicos al menos tiene que haber un cierto retén o una cierta guardia por las tardes, como pudieran ser pues médicos por las tardes, o por la noche como pudieran ser médicos, como pudieran ser urgencias, en las que el trabajar más horas en ciertos momentos puntuales establecidos o bien generan más tiempo de descanso o bien básicamente generan una retribución mayor.
no es tanto por resultados a conseguir, sino, llamarlo de alguna manera, lo que históricamente se ha podido llamar plus de disponibilidad, guardias, pago de guardias, y esto está perfectamente regulado en los pactos de las administraciones públicas. O bien, por ejemplo, servicios de mantenimientos de carreteras, en los que evidentemente pues se requieren ciertos momentos o permanentemente una respuesta inmediata, en las que no se podría esperar. Imaginaros que este servicio trabajara solo por la mañana y hay un problema por la tarde y se tuviera que dejar hasta la mañana siguiente la resolución de este problema. Esto no es viable, evidentemente. Entra en conflicto la operatividad de esa carretera o de ese puente. Pues este tipo de servicios de retén o servicios de guardia evidentemente supone ciertos pluses de disponibilidad o pluses de producción en la medida en que se está disponible para desarrollar el trabajo. Por lo tanto, algo de retribución variable sí existe en la administración pública, no como lo podemos entender en una empresa privada típica. En todo caso, diferentes anteproyectos o diferentes proyectos de gobiernos casi de toda índole política ha valorado, ha testeado, ha comentado, y de hecho pues bueno, ha pasado una propuesta a empleados públicos para valorar o moverse más a un entorno de una empresa privada estándar, en la que mejores consecuciones de empleados públicos pudieran diferenciar retribuciones diferentes y no solo por grupo profesional, ¿no? En la medida en que los mejores empleados públicos, más allá de poder tener mayores opciones por oposición interna de ascender en la escala jerárquica, pudieran tener retribuciones diferenciales. Pero en este sentido, el sistema tiene que ser tremendamente objetivo y tremendamente fácil de medir, porque si no genera muchas ineficiencias, o podría generar muchísimas ineficiencias y muchas no exactitudes con los empleados. Hernando, ¿qué tal para una startup? Ok, difícil evolución, sí, sin duda, difícil evolución, y más en la situación económica actual. Pero en medio y largo plazo posiblemente veamos opciones de este tipo, básicamente porque todos los clientes de una administración pública, y todos los clientes de una administración pública somos todos y cada uno de los ciudadanos que formamos parte de esta sociedad, demandamos más y más eficiencia a las administraciones públicas. Es decir, y más eficiencia en las administraciones públicas se consigue focalizando más lo que son las peticiones de clientes de los ciudadanos, y de alguna manera, siguiendo la misma lógica que una empresa privada, deberíamos ser capaces como administración pública o la administración pública entender cuáles son las principales demandas de sus clientes, de los ciudadanos, para poder focalizarse y de alguna manera retribuir o compensar lo que sus clientes / ciudadanos desean de este servicio que se presta. Pero sin duda no es fácil la evolución en los próximos tiempos de este aspecto en administraciones públicas. ¿Qué tal en una startup? Una startup es un caso típico para implementar sistemas de retribución claramente marcadas por objetivos. Es decir, es complicado gestionar un negocio naciente como es una startup sin claramente una vocación de cierta agresividad o una vocación de cierta consecución de resultados en corto plazo. Si una startup no consigue un retorno de inversión en corto plazo, posiblemente está abocada al fracaso. En los momentos actuales, con los niveles de financiación que se prestan a las empresas, a las pymes españolas o no solo españolas, sin un retorno de inversión rápido, posiblemente dichas empresas están abocadas al fracaso y a la desaparición. Por lo tanto, la consecución de objetivos rápidos es fundamental. La manera de focalizar las personas que trabajan en esta startup en la consecución de estos objetivos rápidos, pues es relativamente gestionable. Focalizarlos en nuestros objetivos como startup son A, B y C, y toda nuestra actividad tiene que estar focalizada en A, B y C. Por lo tanto, si A, B y C es lo importante, nuestra retribución tendría que estar ligada en la consecución de esos objetivos A, B y C. ¿Entendido, Hernando? Fenomenal. Muy bien, más dudas, más preguntas, que seguro que os habéis encontrado con algunos aspectos que os pudieran ser
dudosos en algún momento de vuestra trayectoria laboral. ¿Cómo retribuyes la atención a la dependencia? Fenomenal, magnífica pregunta. La atención a la dependencia básicamente la podemos entender como una variable de éxito crítico para una compañía o una organización, y en este sentido Carme no es diferente. Es decir, independientemente de la organización, empresa, entidad en la que trabajemos, nuestra retribución o la parte de retribución la deberíamos ser capaces de focalizar y dirigir hacia lo que son los objetivos principales de esa entidad, de esa organización. Si entendemos que los objetivos principales de esta organización es ser una organización de referencia en cuanto a la atención de dependientes que pudiéramos tener asignados, lo que deberíamos hacer, como en cualquier aspecto de retribución variable o de retribución básicamente hablando, es marcarnos qué indicadores son críticos del buen rendimiento o de la satisfacción de nuestros clientes / dependientes. Y con clientes / dependientes me refiero en los mismos términos que entendíamos anteriormente a los ciudadanos. Es decir, si nosotros pudiéramos preguntar a las personas dependientes a las que atendemos en nuestra entidad y decirle qué es lo que tú quieres, qué es por lo que tú valoras más el servicio que te presta nuestra entidad versus la de otra entidad, o bien que hayas podido estar o que te gustaría que te dieran, y pudiéramos tener esa información, tendríamos claramente cuál es la decisión por parte de nuestros consumidores de servicios o de productos que son importantes para ellos. Imaginaros que pudieran decir, pues a mí me gustaría que me trataran con cariño, o a mí me gustaría que estuvieran siempre disponibles para cuando yo los necesito, o me gustaría que me enseñaran ciertas rutinas para intentar ser independiente en mi vida cotidiana. No tendríamos que tener problemas para trasladar eso a indicadores y movilizar todos nuestros recursos en cuanto a las personas en la consecución de esos indicadores que para nuestros clientes dependientes son importantes. Y si nuestra compañía se quiere diferenciar, nuestra entidad se quiere diferenciar del resto en cuanto a dar un trato excepcional, debemos ser capaces de definir qué es ese trato excepcional, y nuestro trato excepcional podría venir decidido por 2 o 3 variables que deberíamos ser capaces de mesurar, de medir y focalizar a todos nuestros colaboradores en ese sentido. A la alza del cliente real, no manteniente, valoran siempre a la alza y el cliente real. No te entiendo, ¿puedes aclarar este concepto, Carme? A la alza y el cliente real mayoritariamente no puedo opinar, correcto. Pero en este sentido nuestros clientes, bien sean los dependientes o bien sean sus familias, estamos hablando de generadores de opinión, sean las propias personas a las que pudiéramos atender como a las familias. En ese sentido, el concepto y cliente quizá no es un concepto en este sentido para este entorno excesivamente entendible, pero deberíamos quitarnos o ser capaces de quitarnos de la cabeza el concepto cliente como el concepto comprador de cualquier servicio o producto para una empresa tradicional. No es este el tema. Toda compañía, toda entidad, toda organización tiene 4 clientes: el cliente que compra o que de alguna manera paga, el cliente dueño accionista, el cliente sociedad en la que opera, y esto está relacionado claramente con un tema de responsabilidad social corporativa, es decir, en aquellos barrios, en aquellas zonas, en aquellos países, en aquellas ciudades en las que trabajamos como empresas, como organizaciones, como entidades, debemos garantizar que el desarrollo sostenible de esa comunidad se mantiene a lo largo del tiempo. No vale hacer cualquier cosa. Y en cuarto lugar, pues de alguna manera los clientes internos o colaboradores empleados que pudiéramos tener. Quien opina no es el cliente, sino quien contrata el servicio. Por ejemplo, encuestas de satisfacción comentas que contrata el servicio. ¿Qué es importante para el contratarte de nuestro servicio? Pues si nuestros diferentes ítems que pudiéramos tener sería pues la limpieza, atención con cariño, la puntualidad, la seriedad, la lealtad, el optimismo. Podríamos operativizarlo. ¿Qué es cuando entendemos lealtad? Posiblemente vuestra definición de lo que es lealtad y la mía difiera, pero en todo caso debería ser aquella que mejor resume lo que nuestra entidad o lo que nuestros clientes consumidores pudieran entender por
por lealtad. ¿Entendido, Carmen? Fenomenal. En este sentido, pues os pongo un ejemplo de otra entidad que pudiéramos pensar que está pues quizá alejada, y para que veáis que no es el caso, como por ejemplo organizaciones sindicales, organizaciones de trabajadores, en las que de alguna manera existe el concepto de retribución variable en función de expedientes en los que se interviene y se interviene exitosamente. Hay algunas organizaciones que lo tienen marcado, y lo tienen marcado para bien sus propios afiliados, bien por sus propios personas que trabajan para la propia organización sindical. Es decir, no se trata tanto de intervenir poco mucho, porque intervenir poco mucho podría estar relacionado con un aspecto conflictivo, sino intervenir en lo que se interviene, intervenir eficientemente o eficazmente, intervenir eficazmente para la resolución del conflicto, para la atención correcta del trabajador en cuanto la defensa de sus derechos de manera correcta, y razonablemente para con la otra parte en litigio, en conflicto, como pudiera ser una compañía, de alguna manera encontrar la mejor de las soluciones. Por lo tanto, esto también podría ser objeto de una retribución variable, o en definitiva de una retribución. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? ¿Algún tipo de comentario que queráis que resolvamos? Ok, fenomenal. Pues agradeceros por mi parte enormemente vuestra atención, vuestras interesantes preguntas sin duda, y lo dejamos en este momento. Desearos la mayor de las suertes, y hasta una nueva ocasión. Muchísimas gracias. Adiós.